que nos hablara el día de hoy de la bandera nacional, la historia de la bandera y también del evento que vamos a tener a las 10 de la mañana en Campo Marte, porque en esta ocasión se va a transmitir a muchas escuelas. Al mismo tiempo vamos a estar conectados con diversas escuelas de todo el país. ¿Cómo ha sido este proceso de recuperar todos estos valores, lo que es la historia de México, realmente recuperar toda esta esencia que nos da identidad a los mexicanos? Esa sería mi primera pregunta del tema. Durante todo el periodo neoliberal dejó de, yo diría dos cosas. Uno, de reconocerse a nuestros héroes y heroínas, incluso en el bicentenario de la independencia y la revolución, surgió pues una corriente que quería denostar al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, al propio Morelos. De la revolución no se diga. Previo a ello, si ustedes recuerdan, quisieron desaparecer incluso a los niños héroes de Chapultepec, de los libros de texto, que además de que sí hay pruebas históricas de que existieron los niños de Chapultepec, los héroes, estos jóvenes que defendieron con su vida la soberanía y la independencia de México frente a la invasión de los Estados Unidos. Todo ello era parte pues de una visión, pienso yo, en donde para ellos México no era ejemplo, quizás hasta les avergonzaba nuestra historia nacional. El objetivo no solamente es rescatar, recuperar la historia, nuestros héroes, nuestras heroínas, sino muchos héroes que no fueron reconocidos tampoco previo al periodo neoliberal. Yo creo que todos cuando vemos la bandera pensamos en aquella historia de los niños héroes, pero también, fíjense, la primera vez que aparece el águila sobre un nopal o una nopalera es con Morelos. No tenía los tres colores, el verde, blanco y rojo, pero tenía al águila sobre un nopal. Esto fue a petición de la entonces diputada del PAN, María Teresa Castel, que le otorgó un reconocimiento a Juan Pablo Penilla Rodríguez como embajador internacional por la paz. Esto pues en el Salón Legisladores del Palacio Legislativo. Pero más allá de todo esto, me gustaría conocer su opinión referente precisamente a cómo han estado utilizando la figura de este abogado, en donde él ya sale a desmentir que no ha tenido ninguna relación con el Mayo Zambada, y también incluso sus abogados también han mencionado esto. Todo eso no han utilizado pues para empañar su gobierno, pero pues para hacer ver algo que no es. Conocer su opinión sobre esto. Sí. Primero, no conozco a la persona, pero sí es importante aclararlo, porque sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugares, pero en la campaña, en los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente. Tan solo en este fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues han de haber sido, no sé, 2,000 fotografías, 3,000 fotografías, 4,000 de muchísima gente que se acerca a tomarse una fotografía, y cuando uno está en territorio pues no sabe uno exactamente con quién se toma una fotografía. Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie. Pues no sabemos también quién es esta persona. Y ahora resulta que esta persona fue premiado por el PAN, ¿no? Por una diputada, entiendo, del PAN. Así es. Entonces, pero lo más importante, aquí no se establecen relaciones de complicidad con nadie. Como decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley.
¿Usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum como presidenta de la República? ¿Aprueba mucho algo? 80%. ¿Reprueba mucho algo? 11%. Cuando uno dice la verdad, cuando uno está concentrado en gobernar y gobernar para la gente, cuando no hay nada más importante para uno que los principios y los compromisos que hicimos con el pueblo y cumplirlos a cabalidad, pues estas cosas son de un sectorcillo ahí que… Y luego resulta que la oposición reconoció a esta persona. Entonces… Quien empezó a circular esta versión acerca del abogado fue el viernes, milimétricamente para que se desarrollara el fin de semana, Anabel Hernández. Sí. ¿Esto significa algo para usted? Pues el presidente López Obrador habló mucho de esta persona, ¿no? No tiene sustento lo que dice. Creo que el tercer debate o el segundo debate a la presidencia, la candidata del PRI sacó el libro de Anabel Hernández, porque tiene un último capítulo ahí que es unos inventos, pero unos inventos, que no tiene sustento, no tiene base, nada. Y yo le dije, pues mejor, ¿por qué no leemos ciencia ficción, ficción? Porque es un libro de ficción. Fíjense, esta persona es el testigo principal para que el juez de Barandilla del caso Ayotzinapa esté en los Estados Unidos. Una persona que tiene mucho que decir, porque hay pruebas de que ahí estuvieron algunos de los muchachos. ¿Qué tiene que hacer ella como el principal testigo para que el juez de Barandilla esté en los Estados Unidos del caso Ayotzinapa? Entonces, ella pues ha establecido una forma de periodismo, pues que no es periodismo, es ficción. Entonces, no es creíble para el pueblo de México. Ella perdió credibilidad hace mucho tiempo. El Papa Francisco es un humanista, como lo escribía en el mensaje que escribí en mis redes sociales. Él tiene muchos textos, pero tiene dos textos muy significativos de su pensamiento, dos encíclicas, una dedicada a nuestra casa común, hablando de la protección a la naturaleza, que es algo muy progresista. Habla pues justamente del consumismo, de que se perdió la esencia de la humanidad con ese sistema. Entonces, claro, todos los que defienden otra visión de la Iglesia, pues están en contra de él. Lo que es terrible, pues es que se digan cristianos, ¿no? Mantener las lenguas es mantener la historia y mantener la identidad de la nación. Eso en primer lugar. En segundo, las lenguas de los pueblos originarios tienen en sí mismas, en la construcción lingüística, pero además en su visión del mundo, una enorme cultura. Si desaparece una lengua, desaparece parte del conocimiento universal.
para todas aquellas personas que ya acudieron a algún evento, que tienen todavía saldo, sé que se puede reclamar, pero ¿hay se podrá regresar el tema de la comisión que se pagó previamente o no es un tema retroactivo, digamos? No es un tema que se haya platicado con ellos. Lo que se atendió a partir de la semana pasada es que todo iniciara justamente este fin de semana con el festival que acaba de suceder. Es como la primera vez. Lo que ellos nos dijeron era que ya estaban poco a poco retirando algunos cobros, mientras que hace unos 3 o 4 años cobraban por el cashless, por la precarga y por la devolución, ya habían estado retirando algunos. Y nosotros hicimos con el equipo una investigación, que fue la que les mostramos, en donde efectivamente algunos festivales y algunos eventos ya no cobraban alguno de estos conceptos. Entonces, lo que se habló fue que de aquí en adelante, y hay un tiempo que tienen las personas para hacer esta reclamación, entiendo que es posterior a 10 días, y después el sistema tiene un tiempo para también devolverlo. Lo que nosotros pedimos fuera que se redujera este tiempo, porque luego podía llegar a ser hasta después de 10 días. Entonces, la idea es que sea a partir de este fin de semana que pasó, hacia adelante los eventos que siguen. Este fin de semana, en otro tema, en Monterrey hubo un tema en el Parque Fundidora. Si nos pudiera platicar qué fue lo que ocurrió, si ya en este momento hay algún responsable y saber si hay un número determinado de personas que fueron defraudadas por este espectáculo que no ocurrió. Sí, lo detectamos a partir de una queja de una consumidora en X la semana pasada. Nosotros no teníamos como que no iba a suceder el evento. Inmediatamente nos pusimos en contacto con la gente del Parque Fundidora. Lo que sucedía es que estaban anunciando en una cuenta de boletaje una exposición inmersiva sobre el Titanic. Normal, y además ya ha estado en otros lugares del mundo esta misma experiencia, entonces no se nos hizo nada raro. Pero nos alerta una queja, solo tenemos una queja de una consumidora. De inmediato la contactamos, personalmente la contacté, me explicó cómo estaba todo, contactamos tanto a la boletera como al lugar, al Parque Fundidora. Ninguno de los dos, la boletera sí tenía información, pero no tenía mucho más de lo que en el contrato tenía con la empresa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahorita estamos buscando a la empresa organizadora. Ya la boletera le devolvió por lo pronto el 90% a la consumidora, tiene que devolverle el 10 más una retribución que marca la ley. Ya estamos también en esa gestión, pero justamente lo que estamos haciendo ahorita es ubicando pues al promotor, porque el Parque Fundidora no tenía ni idea. Entonces hacemos un llamado, y aprovecho tu pregunta, Joana, gracias, hacemos un llamado a todas las personas que hayan adquirido estos boletos y que hayan sido pues finalmente defraudadas porque el evento no sucedió, que nos contacten, nos busquen y nosotros les vamos a ayudar. ¿Qué pueden hacer las personas para no caer en este tipo de engaños, sobre todo los remates bancarios que son muy atractivos y que no, cómo pueden tener ellos la certeza de que están haciendo pues un negocio, un contrato verdadero y no van a caer en una trampa? Pues vamos a pedirle aquí a Iván que se ponga en contacto, quizá es con el de los bancos, ¿cómo se llama? Con Ducef. Lo buscamos con varias instituciones del Gobierno de México y se lo encargo aquí que coordine Iván para que se ponga en contacto con ellos y además con Seguridad Ciudadana para que si es un fraude pues se bajen todas estas páginas que están generando esta condición. Bien, ¿qué piensa de esta recomendación de no caer en un chantaje? Porque esto podría, pues a lo mejor hasta provocar más la ira del presidente Trump, ¿verdad? Pues ni caemos en chantajes ni caemos en amenazas. Cumplimos con nuestra responsabilidad, con la Constitución y con las leyes. Frente a una situación como esta, ¿a dónde va uno? Pues al derecho de cualquier mexicano, cualquiera que éste sea. Y lo que dice la Constitución y lo que dice la ley.
porque juramos respetarla. Entonces no es ni caer en chantajes, ni caer en amenazas, ni caer en lo que diga un periódico, o lo que diga el otro, o lo que recomiende un analista financiero. Nosotros cumplimos con la ley y eso es lo que debemos hacer, y para eso está la Fiscalía y para eso los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo que debe hacerse. Ahora, somos muy responsables, no tiene nada que ver con el déficit y con caer en irresponsabilidades en el uso de los recursos públicos. Ya presentamos aquí el viernes los ingresos al erario público gracias a la gente. Pide él que sea repatriado, porque sí suena un poco chantaje de que si no me pueden repatriar va a haber un colapso. Es importante algo, la Fiscalía y el Fiscal General de la República aquí mismo ha expresado varias veces, revisen los días que ha estado el fiscal, lo que hizo desde el primer momento hasta la fecha. No tiene que ver con una carta que se envió o no. Claro que si envía una carta a cualquier mexicano, pues tiene que responderse. Eso así es, pues está establecido en el 8º constitucional. Y hay protocolos. Y lo que ha hecho la Fiscalía viene de mucho antes. Y mañana, pues que lo explique el fiscal. ¿Qué es lo que han estado haciendo ellos? Sí, porque quizás este tema del colapso que él anticipa, pues también pueda ser pues una herramienta. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a hacer política o vamos a gobernar con eso? Pues no. Lo que explicamos aquí es cuál es la responsabilidad del Estado mexicano, del gobierno de México frente a una situación como la que se vivió, de acuerdo a lo que dicen las leyes y la Constitución. Aún así, de todas maneras, el nivel de consumo de drogas en México es mucho menor que el nivel de consumo en los Estados Unidos, que fue esto de la segunda conversación que tuve con el presidente Trump. Hemos tenido 3 llamadas de teléfono, 2 previas a que asumiera la presidencia ya como presidente electo y la última que tuvimos ya como presidente en la Casa Blanca Constitucional. En la segunda llamada justamente hablamos del tráfico de fentanilo, en la tercera también, pero en la segunda fue donde él hace este reconocimiento de que yo le planteé la campaña que estamos haciendo contra el consumo de fentanilo. Una de los temas que es muy importante y que estamos planteando nosotros es que tiene que hacerse una revisión de por dónde entran los precursores y en todo caso dónde se fabrica el fentanilo y las propias pastillas, que es la forma más común de venderlas. A ver, yo pregunto, ¿entra por Estados Unidos? ¿Los precursores? No sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué solo se dice que entra por México y por Canadá? ¿Por qué no investigar si entra por Estados Unidos? ¿Dónde se fabrican los precursores? ¿Cómo hablamos con los países que fabrican los precursores para que tengan controles en la fabricación de los precursores? ¿Por dónde se mueve? ¿Cómo llega? Porque hay una acusación de que entra solamente por la frontera de México, que nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos. Porque nosotros vamos a ayudar a Estados Unidos por esta crisis humanitaria que tiene. Pero además no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado. No queremos que las drogas lleguen a ningún lado. No solo a Estados Unidos, sino a jóvenes mexicanos o jóvenes de cualquier país del mundo. No queremos. Y en eso tenemos que colaborar y coordinarnos. Pero tenemos que hacer una revisión, los 3 países. ¿Por dónde están entrando los precursores? ¿Dónde está la fabricación? ¿Cómo se vende ilegalmente? Porque ¿dónde está el gran consumo? En Estados Unidos. ¿Platicado con él al respecto, dado que él insiste? ¿Con quién? Con el equipo de El Mayo Zambada. No, se contesta por carta, cuando hay una petición por carta, cuando llega al consulado, como debe ser, pues es así. Pero además quiero decirles, esta persona tiene órdenes de aprehensión en México. Sí. O sea, porque ahí los adversarios y los pseudoperiodistas andan diciendo que los protegemos. Pues ¿cómo?
Aquí tienen órdenes de aprehensión. El asunto es cómo se llevan las cosas que tienen que estar en el marco de la ley, de la Constitución y de las relaciones internacionales. Pero aquí nadie protege a un delincuente, nadie. Él tiene que enfrentar él y otras personas que hayan cometido delitos, pues tienen que enfrentarse a la justicia en México o en otros países. El asunto es cómo se llevó el proceso y cómo se contesta a estas peticiones. Pues en el marco de la ley.